Ponerle nafta a la motosierra contra la casta política. Y la verdad es que hay que repasar ya datos oficiales y estudios a muy poco tiempo de asumir que ya demuestran que el ajuste no lo pagó la casta política, lo pagaron, por ejemplo, los jubilados, lo pagaron los asalariados. Ya advierten los gremios docentes a nivel nacional que ellos no son casta y que por lo tanto si el gobierno de Milei no revierte haberle quitado a las provincias el ítem de incentivo docente, están arrancando en marzo con menos salario que el que terminaron el año pasado. Y esa es la casta. Bueno, veamos el tema jubilaciones. Hay una nota que publicó el Destape con datos de la consultora, un informe de IDESA y con datos oficiales de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Un análisis con números publicados por la Oficina del Presupuesto del Congreso. Y ahí vemos cómo las jubilaciones y pensiones cayeron 32,5% interanual en enero en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. La jubilación mínima en la Argentina va a alcanzar en febrero un valor real, es decir, expresado en términos de poder de compra, inferior al registrado durante la crisis económica post-estallido del 2001, allá por el año 2002. Este dato surge además en un contexto en el gobierno nacional dice de manera entre soberbia y pedante, cuando uno lo ve a Toto Caputo, decir, me encanta que me preguntes por esto, nosotros a pesar de todo logramos el equilibrio fiscal, es que el equilibrio fiscal, según ya estos análisis, se basó en gran medida la parte grosa del equilibrio fiscal en ajustar jubilaciones y pensiones. O sea, la casta de los jubilados. Después podemos seguir en cómo otro tipo de castas también están pagando este ajuste o este equilibrio fiscal, como dicen, que es, bueno, los pibes y pibas que no están recibiendo ni fideos en los comedores populares, los salarios, los laburantes de la obra pública, etc. De acuerdo con este informe de IDESA, por equilibrar las cuentas públicas y mantener la meta de déficit cero, que es un poco el acuerdo que tuvieron con el fondo, pero incluso más de lo que pide el fondo. Ahí sí no hay una novedad. Milei siempre dijo en campaña que el ajuste iba a ser incluso mayor al que exige el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo esto tuvo un impacto significativo en el poder adquisitivo de los jubilados. La reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones se identifica como el factor más decisivo detrás del superávit financiero de 0,2% del PBI logrado en enero. Eso por lo que Toto Caputo está tan orgulloso. Bueno, el factor que más pesó y el sector que hasta el momento cargó con los mayores esfuerzos de ese ajuste son los jubilados. Mirá, qué bueno. Insisto, con un análisis que se basa en números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso que muestran qué partidas fueron las que explicaron el superávit en el mes de enero. El superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses, fue 105,2%, superior a lo obtenido un año atrás. Los ingresos totales se contrajeron 1,3% en la comparación interanual, todo esto impulsados por la caída de los recursos provenientes de la Seguridad Social y del impuesto a las ganancias. Y los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de casi 12% en comparación año a año en el primer mes, en enero. Y las jubilaciones y pensiones explican entonces el 32,5% de esa caída, ¿no? En términos reales, bueno, ¿dónde estuvo el ajuste? En la casta, dice Milei. ¿Vuelvo con más combustible para cargarla a la motosierra y seguir pasándoselo a la casta? Bueno, los jubilados. Jubilados y pensionados. La casta de los jubilados y pensionados, que como bien sabemos está lleno de privilegios en Argentina ya desde hace muchísimos años, gracias a los consecutivos gobiernos que los han establecido ahí en el lugar de casta y privilegios, ¿no? O sea, corriendo la inflación, porque quiero volver al número, corriendo la inflación, o sea, mantenemos un precio constante, el gasto total del Estado bajó un 12%, y un tercio de ese ajuste lo pagan los jubilados. El 32,5% en comparación con enero del mes pasado, en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Es un ajustazo. Ese ajustazo, que ayer veíamos como en la pantalla de La Nación Más, Ross y los nuevos voceros del oficialismo, lo dicen como algo para destacar positivamente del gobierno, que es que ahora se puede hacer un ajustazo sin que eso genere reacciones ni nada del otro mundo, ni gobiernos inestables. Lo dicen como algo positivo. Bueno, lo que no dicen es quién pagó ese ajustazo. Claro. No fue la casta política, no son las medialunas de la Rosada, no es la chocotorta de Iñaki, no es el chofer de algún senador, no es haber reducido la cantidad de ministerios, ni dejar de pagarle a artistas para que hagan recitales, no.
el ajuste posta, el de verdad, hoy lo están pagando los jubilados. Y también, digo, los jubilados, pensionados, pero también los que, por ejemplo, perciben algún tipo de asistencia del Estado. Ya sea, ni siquiera los planes sociales, que también en términos reales han perdido frente a la inflación de los últimos meses, sino incluso con el ajuste en alimentos a comedores. Yo vengo insistiendo mucho en los últimos días con esto, porque ahí también habla de, ya no solo ¿cómo decir? De alguna forma lo ideológicamente cerrado, que parece ser el camino que ha tomado Milei, sino lo inhumano de eso. Pues vos podés encarar un equilibrio, ¿no? Bueno, ¿dónde tocás, dónde ajustás, dónde vas a buscar una reducción del gasto o un aumento en los ingresos? Ahora, que ese ajuste esté explicado en términos reales por recortar y por no aumentar, porque no hubo bonos, no hubo aumento, no hubo nada, jubilaciones, pensiones, programas sociales, alimentos a comedores, en definitiva es la constatación de que el ajuste lo va a pagar la casta, o esto que no es que Milei decía el año pasado, es lo que Milei dijo hoy a la mañana. Es mentira. Ya no fue una promesa de campaña incumplida, es mentira todavía hoy. Milei vuelve y estarán quienes le creen, o quienes creen que es importante, es necesario, o que el camino de atravesar unos meses de sufrimiento, sacrificios y demás, para luego estar mejor, bueno, esa es la alternativa que hoy necesita la Argentina. Ahora, todavía hoy a la mañana, Milei, con estos números, él ya sabiendo que el ajuste necesario para llegar al equilibrio fiscal lo están pagando los jubilados, entre otros, para enfocar especialmente en los jubilados, también los asalariados han perdido, la pérdida del poder adquisitivo del salario en enero también fue la más alta, la caída fue la más alta desde la crisis 2001-2002. Él sabe que miente. Cuando él viene y dice, vengo con nafta para ponerla a la motosierra y seguir ajustando a la casta, pues, salvo que la casta sean los jubilados, pensionados y los pibes que comen en los comedores. Ahí, si esa es la definición de casta, bueno, tal vez está en lo correcto. Hay otra nota que yo les recomiendo también de Cristian Carrillo hoy en el destapeweb.com, el ajuste detrás del déficit cero de enero, un maquillaje que ya no se sostiene. El fin de semana el gobierno se vanaglorió de haber logrado un superávit presupuestario. Lo que no dijo es que fue resultado de pisar partidas alimenticias, de medicamentos, de transferencias a las provincias y jubilaciones. Tampoco que ya tuvo que dar marcha atrás, en algunos casos, en febrero. Esa es otra parte de la explicación. Por ejemplo, en el tema partidas alimentarias para los comedores, había recortado a cero las ayudas a los comedores y ahora empezaron con una especie de convenios bien focalizados, con de alguna forma el intento del Ministerio de Sandra Petovelo de por lo menos darle de comer a alguien. Y ahí es que cerraron esos acuerdos con, bueno, en principio se acuerdan Abel Albino, con las iglesias, un sector, ni siquiera todas, un sector de las iglesias evangélicas y con Cáritas. Cáritas, que ya reconoció también públicamente que no alcanza. Que de esa forma y con los convenios que se suscribieron hasta ahora es apenas el 3-4% de la cantidad de comedores y merenderos que hay en la Argentina, lo que estaría cubriendo ahora con estas transferencias y con estos acuerdos el gobierno de Milei. Bueno, en definitiva es parte también para tratar en otro momento, de cómo viene la dinámica de las paritarias, porque acá estamos hablando de jubilados, pensionados que dependen exclusivamente de la determinación del gobierno nacional, si va a haber bonos y qué tipo de aumentos va a haber, prestaciones sociales, alimentos y demás. Después está el otro sector de la clase laburante.